nombre es Lucila Granada, yo soy coordinadora de la Coalición de Organizaciones Latinoamericanas del Reino Unido. Llegué al Reino Unido en el 2009 haciendo algo muy diferente. En realidad vine a hacer mi doctorado aquí. Hice mi doctorado casualmente en lenguaje e integración basado en la comunidad latinoamericana. Y luego de esa experiencia de estudio, o debido a esa experiencia de estudio, tuve que hacer trabajo de campo con la comunidad y recolectar datos acerca del uso del idioma y de las prácticas y las estrategias para sobrepasar la barrera lingüística entre aquellos que no podían hablar inglés. Y a partir de esa experiencia me involucré más en la comunidad y en los asuntos de integración de la comunidad, y así es como finalmente acabé haciendo el trabajo que estoy haciendo. CLAUC, la Coalición de Organizaciones Latinoamericanas del Reino Unido, es una red de 13 organizaciones que dan servicios a la comunidad latinoamericana aquí en Londres y también en otros lugares de Inglaterra. Y bueno, juntas se organizaron para poder trabajar sobre cuestiones estructurales. El origen de la coalición en realidad viene de la publicación de un reporte que se llama No Longer Invisible. Este reporte, que fue comisionado por una de las organizaciones, por el Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana y Trust for London, explica o muestra la verdadera situación de la comunidad latinoamericana y está basado en 1000 encuestas. Este informe realmente reveló datos estadísticos que hasta el momento no existían, que muestran las necesidades principales de la comunidad. En base a las recomendaciones de este reporte es que se formó CLAUC. Las organizaciones decidieron que además de dar servicios, como lo hacen y lo siguen haciendo normalmente, era necesario que trabajáramos juntos para poder buscar estos cambios estructurales. Dentro de la coalición hay organizaciones que dan servicios para niños o trabajan con sectores específicos como las mujeres. De esa forma tenemos, por ejemplo, Esforal, es una organización que trabaja los sábados con niños, principalmente son niños hijos de latinoamericanos, pero también hay niños hijos de británicos o gente de otras comunidades que están interesados por alguna razón en la cultura latinoamericana. Pero luego, como mencionaba, hay grupos que trabajan, por ejemplo, con cuestiones específicas de las mujeres, como son el Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana o LAWA, que es Latin American Women's Aid. Estas dos organizaciones trabajan principalmente con mujeres que son víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica, por ejemplo, o con necesidades específicas de distintos sectores como las jóvenes o las mujeres de tercera edad. Luego tenemos organizaciones que dan servicios a la comunidad en general, como son IRMO o Casa Latinoamericana, y los servicios que dan muchas de estas organizaciones son de asesoría legal, por ejemplo, o clases de inglés. Hay mucha gente en nuestra comunidad que no ha tenido oportunidad de tener acceso a la educación del idioma inglés formalmente. Entonces, nuestras organizaciones tratan de cubrir esa necesidad con clases de inglés, con clases de conversación, ayuda con el CV, con el currículum y a través de asesoría legal en inmigración, en beneficios, en vivienda, en cuestiones de familia, etc. El origen de la comunidad latinoamericana en realidad viene desde los años 70. Hay historias de próceres e individuos que han venido en muchos años atrás, pero en realidad las primeras olas migratorias como tal han venido en los años 70, principalmente de países como Chile, Uruguay y Argentina. Y era principalmente gente que estaba escapando de las dictaduras y la persecución política en nuestros países. Luego, en los años 80, en los años 90, vinieron bastantes personas de Colombia que podían migrar a través de un permiso de trabajo. Entonces
esta gente principalmente venía a hacer trabajo doméstico o trabajo de limpieza, trabajo de niñera, cuidado de niños. Después, con los años, si esas personas se establecieron aquí y el retorno era bastante difícil por la situación económica o política en su país de origen, lo que sucedió es que las familias se reunificaron aquí. Entonces eso fue como una segunda ola, digamos, migratoria, principalmente de Colombia. Y luego, a raíz de la crisis en España y en Portugal, en Italia, muchas de las personas que en esa época habían migrado a esos países, o sea, gente que ya había migrado cuando tenía 20 años o así al sur de Europa, ahora se encuentran atravesando una segunda crisis financiera o un segundo momento en su vida de inestabilidad, por lo cual están migrando a otros países. Algunos van a Holanda, otros van a Francia, Alemania, países que están económicamente un poco mejor, y muchos están viniendo a Londres y al Reino Unido en general. Hay grupos creciendo en Manchester, en Leeds, en Brighton, en distintas zonas. Entonces, en este momento, el mayor número de latinoamericanos es de Brasil, y en términos de los hablantes del español, la primera nacionalidad es Colombia, pero hay grupos, grandes grupos de personas que son de Bolivia o de Perú, de Argentina está creciendo también, hay muchos estudiantes de México, y en realidad uno puede encontrar en Elephant and Castle o en zonas como Seven Sisters gente realmente de todos lados, de Ecuador, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, es muy diverso. Desde CLAUC estamos buscando 3 cambios principales. Uno es mejorar el acceso de la comunidad latinoamericana a los servicios de salud. Tenemos 1 en 5 latinoamericanos que no están registrados con el GP, con el médico de cabecera, y sabemos que para poder acceder a la mayoría de los servicios del NHS es necesario estar registrado con un GP a nivel local. Por las cuestiones de barrera lingüística y las cuestiones de falta de información, mucha gente no está registrado todavía, con lo cual no accede a servicios importantes de salud primaria. Entonces ese es nuestro primer objetivo. El segundo objetivo es mejorar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores. Sabemos que el 40% de nuestra comunidad o más está trabajando en el sector de limpieza. Limpieza ya sea como en el sector público o en el sector privado, y muchas veces también está trabajando en los hoteles y restaurantes, entonces hospitalidad, pero aún así muchas veces haciendo limpieza. Entonces por eso enfocamos casi todo nuestro trabajo en esa área y en las problemáticas que están vinculadas a esa área. Hay mucha explotación, el 11% de nuestra comunidad no está recibiendo ni siquiera el salario mínimo nacional, con lo cual el problema es de falta de pago, de explotación a nivel de carga laboral. Muchas veces, por ejemplo, uno de los principales problemas es que la gente se les pide que limpien más de lo que se puede limpiar en una hora, con lo cual estos trabajadores terminan trabajando horas extras que no solamente no son pagas, sino que además muchas veces son castigados o maltratados porque no han logrado trabajar en una hora, no han podido completar el trabajo. Entonces, hay muchas problemáticas alrededor de la situación del trabajo en limpieza. Y el tercer área es el tema del reconocimiento, que para nosotros es principal y está de fondo del resto de nuestras líneas de trabajo. La forma más concreta de describirlas es que estamos buscando la inclusión de la categoría Latin American en los formularios de monitoreo étnico. Cuando nosotros decimos que buscamos el reconocimiento de la comunidad latinoamericana y la inclusión de la categoría Latin American en los formularios de monitoreo étnico, no estamos buscando, tal vez como pueda sonarle a algunas personas, un premio, digamos, un reconocimiento estilo un Oscar, o qué bueno que existen, o simplemente festejar nuestra cultura. En realidad el reconocimiento es el primer paso de un proceso muy largo, que es el de la inclusión de nuestra comunidad a todo nivel. Entonces, la categoría étnica lo que permite es que los servicios públicos y las autoridades puedan identificar la falta de acceso o las barreras específicas que hacen que nuestra comunidad no esté accediendo a los servicios públicos
de salud en los que nosotros nos enfocamos, pero también de educación, de vivienda, de beneficios, etc. No solamente le sirve a los servicios públicos, sino también a los proveedores de servicios en general a nivel local. Muchas de las organizaciones o de las instituciones trabajando, por ejemplo, en SADC, donde fue el primer municipio que reconoció la comunidad y que incluyó la categoría. Estas instituciones a nivel local han incluido también la categoría y gracias a eso vemos más latinoamericanos, por ejemplo, trabajando en estas instituciones, organismos del Estado o no, GPs que están buscando recepcionistas que también hablen español para poder dar mejor servicio a esa comunidad local, etc. Entonces la categoría lo que permite es dar mucha visibilidad a la comunidad, teniendo una categoría que nos quita del other, ¿no? Del grupo que no está clasificado, permite que a las autoridades y a los servicios públicos desarrollar estrategias para alcanzar a nuestra comunidad, ya sea traducir información o acercarse a nuestras organizaciones para diseminar y hacer llegar la información que es vital a nuestras comunidades. Digamos, realmente es un proceso que empieza con simplemente el box, ¿no? La cajita que puedan tiquear, pero realmente incluye tanto el desarrollo de esas estrategias como la traducción de material hasta la representación, no solamente a nivel de staff, de personal que pueda dar ese servicio a la comunidad, sino también a nivel político. Lo que está sucediendo más y más a raíz del reconocimiento en los 4 municipios que hemos logrado es que los partidos políticos locales se acercan a nosotros, antes, por supuesto, antes de las elecciones, pero se acercan a nosotros a conocernos, a saber cuáles son las necesidades de la comunidad, dónde está trabajando, cómo estamos viviendo. Y eso es muy importante para poder generar más cambios. Entonces el reconocimiento realmente está detrás de casi todas las líneas de trabajo en las que nos enfocamos.